Versículo 7. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Evangelio de Juan 15, versículo 4 al 7. Dice la palabra del Señor: permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos por tu palabra. Y ahora, Padre Santo, te suplicamos que nos ayudes, que hables a nuestras conciencias, habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones. Nos sometemos bajo la enseñanza, nos sometemos bajo la autoridad, nos sometemos bajo el poder, bajo el señorío de la persona del Espíritu Santo a través de tu palabra. Edifícanos, por favor. Nútrenos, fortalécenos en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, hermano. 10 minutos y terminamos. Mis amados hermanos, ¿por qué nos apartamos del camino de Dios? Ese es el tema. ¿Por qué nos apartamos del camino de Dios? ¿Por qué? Hermano, ¿por qué no permanecemos? Esa es la pregunta, hermano, que se hace el Señor a través de este evangelio, ya que la palabra que más se enfatiza y la que más se repite en estos versículos que hemos leído, hermano, es permanecer. Y cuando en la Biblia o en cualquier otro texto de cualquier otro libro, pero especialmente en la Biblia, hermano, hay un énfasis en una palabra. Eso es lo que Dios está queriendo que nosotros hagamos. Permanecer. Pero la pregunta es, ¿por qué no permanecemos? La palabra, hermano, de Dios nos muestra y Dios nos declara, hermano, que permanecer es indispensable. Permanecer es necesario. Permanecer, hermano, nos conviene. ¿Cuántos le alaban? Permanecer nos conviene, hermano, ya que, hermano, para llevar fruto en la vida cristiana necesitamos permanecer. De lo contrario, es como un árbol. Si la rama se desgaja del árbol y cae al suelo, pregunta: ¿será que ese árbol con la rama ya desgajada en el suelo, esa rama va a dar fruto? No, la rama se seca, la rama ya no da fruto. Entonces, hermano, para llevar fruto en la vida cristiana necesitamos permanecer en Cristo. Dice el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué dice? Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mis amados hermanos, entonces, ¿por qué nos apartamos? ¿Por qué nos apartamos? Si la Biblia dice que permaneciendo en él damos mucho fruto, ¿por qué nos apartamos? Mis amados hermanos,
así también la palabra nos dice que para no secarnos espiritualmente, necesitamos permanecer también. Para no secarnos espiritualmente. Hay creyente, hermano, que anda seco espiritualmente. Seco espiritualmente. Y hemos llegado a un punto como cristianos a no sentir gozo de nada. Ni de las alabanzas, ni de la palabra, ni de la oración, ni del culto, de nada. Se ha perdido el gozo porque hay sequedad. El creyente se seca. ¿Cuándo? Cuando no permanece. Se le fueron las ganas de orar, se le fueron las ganas de congregarse, se le fueron las ganas de alabar a Dios, hermano, y solamente siente ganas, pero del mundo, menos del Señor. Entonces Dios nos declara que permanecer en Él es indispensable para no secarnos espiritualmente. Dígale que está a la par de usted, no nos sequemos, no te seques. Hay que permanecer en el Señor, amén. Hay que permanecer en el Señor. De lo contrario, veremos que otros están fructíferos, veremos que otros están florecientes, pero nosotros secos, y nos va a dar envidia. Pero el problema es que nos hemos apartado. ¿Aló? Que el Señor les bendiga, hermanos. El problema es que nos hemos apartado. El problema es que no tomamos en serio las cosas de Dios. El problema es, hermano, que estamos jugando al evangelio. Todo el mundo dice que es evangélico. Todo el mundo dice que es cristiano. Pero, hermano, no todo el mundo permanece en el Señor. ¿Cuántos le alaban, hermano? Entonces, hermano, Dios nos declara que permanecer es indispensable, no solamente para llevar fruto, no solamente para no secarnos espiritualmente, sino que permanecer es indispensable para recibir lo que estamos pidiendo en oración. ¿Cuántos se alegran por eso, hermano? Para recibir lo que estamos pidiendo en oración. Vea lo que dice el versículo, hermanos, 6 y 7. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Se seca. Verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué va a pasar? Dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces es indispensable, es necesario permanecer en el Señor para que las peticiones que estamos haciendo en oración, Dios las conteste, hermano. Dios las responda. De lo contrario, si no estamos permaneciendo en el Señor, no esperemos respuesta de Dios. ¿Aló? Que el Señor les bendiga, hermano. No esperemos respuesta de Dios. Hermano, ¿por qué nos apartamos? ¿Por qué no permanecemos? Es la pregunta. A pesar de saber que solamente en Él llevamos fruto, pero muchos creyentes se apartan. A pesar de saber que solamente en Él estamos vivos y no nos secamos, pero muchos creyentes, a pesar de eso, se apartan. A pesar de saber que las respuestas de las oraciones son contestadas, pero a pesar de todo eso, muchos creyentes se apartan. No permanecen. ¿Sabe por qué no permanecen, hermano? Número 1, porque no vivimos por prioridades, sino que estamos viviendo por eventos. ¿Y sabe cuáles son los eventos? Cuando viene el problema, allí sí buscamos de Dios. ¿Aló? Que el Señor les bendiga, hermano. Cuando estamos emproblemados, viene un evento, viene una situación a nuestra vida, caímos enfermos, postrados en cama, y el doctor ha dicho que es cáncer. ¡Ah!
Dios mío. Llamen a los hermanos, llamen a la iglesia. Quiero una vigilia. Quiero que hagan culto aquí en la casa todos los días. Hermano, pero mientras estaba sano, no permaneció en el Señor. El día domingo no se asomaba por la iglesia, nunca. Reuniones familiares tampoco. Hermano, entonces si no permanecemos, hermano, en realidad lo que sucede es que estamos viviendo por eventos nada más. Solo cuando necesitamos de Dios. Solo cuando necesito de Dios, entonces lo busco. Pero cuando no necesito de Dios, entonces, ay, que Dios me espere. Ay, voy a llegar en Semana Santa. Como muchos hoy en día dicen que son cristianos, pero hoy que viene la Semana Santa, las grandes procesiones, hermano. Pero en realidad toda su vida pasan tomando licor, toda su vida pasan fumando droga, toda su vida pasan fumando cigarrillos, toda su vida pasan en el pecado, lejos de Dios, y no permanecen. Esa es una vida religiosa. Pero la Biblia dice, hermanos, que es necesario que tú y yo permanezcamos en el Señor. Que vivamos por prioridades, que nuestra prioridad sea Dios, que nuestra prioridad sea la palabra, que nuestra prioridad sea la oración, que nuestra prioridad sea el evangelio. Que no solo vivamos la vida cristiana por eventos. Me enfermo, ahora sí busco a Dios. Tengo un problema serio, ahora sí voy a buscar a Dios. Tengo problema. No es así. Vea lo que dice la palabra, por favor. 1 Corintios 15, 58. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58. Gloria a Dios. Primera de Corintios 15, 58. ¿Lo tenemos, hermano? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, necesitamos estar firmes y constantes siempre. No solamente cuando necesito, no solamente cuando tengo la enfermedad, no solamente cuando tengo el problema, no solamente cuando tengo el embargo, no solamente cuando tengo la deuda, sino que siempre debemos de estar firmes y constantes permaneciendo en el Señor. Permaneciendo en el Señor. No podemos solamente tomar a Dios como un botiquín. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios no es tu botiquín. Dios no es tu botiquín de emergencia. Dios no es un botiquín. Dios es el Todopoderoso. Dios es amor. Y si no fuera por Dios, no estuviéramos acá, hermano. Estaba viendo una noticia hace poco de un joven que se graduó. Tenía su título. No me fijé específicamente de qué se ha graduado, pero decía, lamentable, que se acaba de graduar, pero está con problemas de la cabeza, está tirado ahí, está enfermo. Hermano, no esperemos llegar a un punto así para permanecer. Permanezcamos en el Señor siempre. Amén. Dice que estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada paso que damos para la obra de Dios no es en vano. Cada paso que damos para hacer la obra de Dios, Dios bendice a su pueblo por el trabajo que hacemos, hermano. En esta tierra no esperemos recompensa, hagamos tesoros allá en los cielos. Denle ese fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Entonces, hermano, hay cristianos que solo cuando están en problemas, cuando están enfermos,
en situaciones difíciles, buscamos a Dios. Pero no puede ser así, hermano. Debemos de ser creyentes de prioridad. Tengamos prioridad para Dios y no solamente por eventos, buscando a Dios por eventos, en bodas, en cumpleaños, en situaciones de acciones de gracia. Ahí aparece el cristiano. No, siempre debemos de estar permaneciendo y estando firmes en la obra de Dios. Mis amados hermanos, por eso es que muchos se apartan, porque no tenemos prioridad para con Dios. Que nuestra prioridad sea el Señor, hermano. Que nuestra prioridad sea el Señor. Pongamos en primer lugar al Señor. En segundo lugar, vaya conmigo al Evangelio de Juan, por favor. Capítulo 6, versículo 66. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66. Evangelio de Juan 6, 66 y 67. Dice la palabra: desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras, ¿de qué dice? De vida eterna. Mis amados hermanos, ¿por qué nos apartamos? ¿Sabe por qué, hermano? Porque no hemos valorado el poder de la palabra de Dios. No hemos valorado el poder de la palabra de Dios. No le hemos dado el valor a la palabra del Señor. Hermano, la respuesta de Pedro no estuvo enfocada en las cosas que Jesús les daba, ni en las cosas que Jesús hacía por ellos, sino que la respuesta de Pedro, si usted puede ver ahí en el pasaje, estuvo enfocada, hermano, en el poder de la palabra de Dios. Le dice Pedro: ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Entonces, hermano, Pedro no buscaba al Señor y no se fue de estar a la par del Señor, porque Pedro no lo buscaba por lo que el Señor le daba. Pedro no lo buscaba por lo que el Señor hacía por ellos, sino que Pedro estaba a la par del Señor por la palabra de vida eterna que el Señor proclamaba. ¿Cuántos le alaban, hermano? Pero sabe, las grandes multitudes en ese momento se fueron, hermano. Muchos se fueron y dejaron al Señor, dice la palabra, hermano, porque ellos andaban con el Señor por lo que el Señor les daba. Andaban con el Señor por lo que el Señor hacía para ellos, pero no andaban con Él